Evangelio según San Lucas, capítulo 8, y es bastante extenso, pero voy a leer algunos momentos de este pasaje. Dice: cuando volvió Jesús, se recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios me bendiga. Padre amado, en esta mañana te rogamos, Señor, que nos bendiga, Señor. Te damos gracias, Señor, por el nuevo tiempo que nos ofrece aquí juntos para compartir tu palabra, Señor. Que sea un tiempo de animarnos en la fe, un tiempo de reflexionar juntos en el propósito y las cosas que tú quieres hacer con nosotros y con esta iglesia, Señor. Bendice este tiempo, bendice cada familia, bendice cada hermano que está aquí y los que nos escuchan o nos ven por las redes sociales. Así, todo esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, todos necesitamos ser aceptados, ¿verdad? Porque a través de las relaciones que nosotros vamos creando en nuestra vida, así mismo se va construyendo nuestra identidad. Desde pequeños, los niños necesitan el afecto de sus padres, pero no solo de sus padres, sino también de su entorno social. Necesitan crear relaciones de confianza con sus amigos, y eso va a formar la base de su personalidad y de su identidad como ser humano. O sea que la vida, podríamos llamarlo de una manera muy simple, es dar y recibir. Usted da cariño, da afecto, usted bendice, pero también recibe. No siempre recibimos en la misma medida de lo que damos. No siempre sucede así. Y eso puede crearnos a veces un problema de personalidad. Y hay personas que se sienten rechazadas socialmente y pueden incluso actuar de una manera desesperada, actuar incluso con ira y vivir en la desesperanza. Ahora, ¿cuándo es que surge el miedo? El miedo surge en nosotros cuando percibimos que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros manifestamos en nuestra vida no es aprobado por alguien cercano. No por cualquier persona, sino por personas que amamos, por personas que están a nuestro lado, por personas que resultan ser muy significativas para nuestra vida. ¿Por qué le hablo de esto en esta mañana? Porque la situación que estaba viviendo esta mujer que se encuentra con Jesús, primeramente, es una historia del camino de la vida de Jesús, de la obra pública de Jesús entre la gente. Jesús había hecho muchos milagros. Jesús había sanado enfermos. Jesús había sanado al endemoniado gadareno. Jesús había calmado la tempestad. Y de camino dice que la multitud lo recibió con gozo. Podemos imaginar esa gran multitud
recibiendo a Jesús, dándole todo el afecto, todo el cariño a Jesús, con el gozo, con lo más efusivo que podamos imaginar. Allí estaba esa multitud ardiente, celebrando que Jesús estaba con ellos. Y en ese encuentro de Jesús, sus discípulos, la multitud, dice que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Cuán importante era esto, que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, dice, la palabra de Dios le oprimía. Jesús sentía a la gente arriba de él. Jesús sentía el calor, el respirar de una multitud. Jesús caminando por las calles de aquel lugar y sentía la multitud. Pero en ese instante en que se supone que Jesús debe responder a la necesidad de este hombre que tiene gravemente su hija, aparece una mujer con flujo de sangre, con una hemorragia muy grande, que no había sido curada. Dice la palabra que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años tenía la hija de Jairo, 12 años tenía de esta mujer, intentándolo todo. Había buscado todos los remedios posibles. ¿Sabe que cuando a veces tenemos algún problema, nosotros intentamos sanarnos de cualquier manera? Hay gente que va hasta el curandero, otros van al médico, otros se automedican, ¿verdad? Y esta mujer, dice la palabra, que había estado 12 años intentándolo. Lo había gastado todo en los médicos, que los médicos de aquel tiempo, perdónenme, eran los curanderos. Era la gente que hacían los brebajes, las hierbas y esas cosas. Se curaban así las personas. La medicina no tenía el desarrollo que tiene hoy en día. Pero lo cierto es que esta mujer, que parece que tenía dinero, que era de buena posición, lo había gastado todo. Y la primera pregunta que me surge a mí cuando leo este pasaje, 12 años intentando lo mismo y siempre el mismo resultado. 12 años viviendo un proceso de enfermedad y habiendo fracasado. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Por qué ella toca por detrás a Jesús? ¿Por qué no se presenta delante de Jesús? ¿Por qué ella quiere pasar desapercibida de aquella multitud? ¿Qué hay detrás de esta historia en el contexto de la cultura y la religión? ¿Cuál es el trasfondo cultural y religioso de esta escena y de este momento en que Jesús va a derramar su poder para sanar a esta mujer? Lo que hay detrás es una ley de la impureza, la ley de la pureza, que impedía a las personas enfermas como ella, con ese padecimiento, ir al templo de Jerusalén a adorar a Dios. Imagínense cómo se sentía en una sociedad totalmente religiosa, donde ir, como decimos hoy en día, a la iglesia era lo más importante. El hecho de que usted no pudiera asistir a adorar a Dios, hacer todas las ceremonias y todos los ritos de purificación y de adoración a Dios, era algo terrible. Era sentirse excluido, marginado, rechazado, no aceptado por aquella gente. Pero allí estaba ella, enfrentando todos los desafíos, porque tenía una necesidad. Quería ser sanada, quería librarse de eso que durante 12 años la martirizaba. Y había muchos obstáculos para alcanzar la bendición, pero su necesidad era más grande, su deseo de ser sanada era más grande. Su fe en Jesús, aunque no era una fe educada
desde el punto de vista cristiano, porque quizás hasta un poco de superstición había en ella, pero de que había fe, porque ella decía para sí mismo: si tan solo tocara el manto de Jesús, el borde de las vestiduras, yo seré sana, dice uno de los pasajes. Si tan solo tocar el manto de Jesús. Ni siquiera se sentía digna de tocar a Jesús. Y lo que implicaba eso, no solo para ella, sino también para Jesús, que está rompiendo con todo, que está manifestando su amor y su misericordia más allá de la religión y de las leyes morales y religiosas de la época. Jesús está rompiendo toda la barrera, porque hay una necesidad. Y esta mujer no es aceptada, es rechazada y necesita reintegrarse a la vida social. Necesita no solo ser sanada, necesita recuperar su relación con Dios. Tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante. ¿Cuántas veces a veces estamos orando y cada quien tiene su proceso? Y lo más terrible que nos puede pasar es que nosotros busquemos el proceso de otro. Esto es muy interesante lo que pasa aquí. Hay muchas cosas que podemos ver. Cada quien tiene su proceso, cada familia tiene su proceso. ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar a los demás? Dejemos que sea Dios el que obre con misericordia. Oremos por las personas, pero cada familia tiene sus procesos. Cada persona vive sus enfermedades, sus dolencias, sus angustias, sus tristezas, sus desesperanzas de una manera diferente, y no siempre tenemos una respuesta instantánea de Jesús. Miren a Jairo. Miren la otra escena allí. ¿Qué pasó con Jairo? Porque él fue el que salió a ver a Jesús y le dijo: mi hija está gravemente enferma, va a morir, por favor ven a mi casa. Tenemos que entender la historia así. Y Jesús lo deja a un lado porque esta mujer toca su manto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la demora, Jesús? ¿Por qué te demoras tanto en sanarme? ¿Por qué mis oraciones no son contestadas inmediatamente? Son preguntas. La multitud recibe gozosa a Jesús. Jairo, que pide que Jesús toque a su hija para que la sane. Y esta mujer de momento interrumpe todo el proceso. Porque ella también tiene su proceso. Y ella necesita también ser sanada. Y Jairo necesita también recuperar su fe. Y es la única razón que encuentro aquí. La mujer va a servir de ejemplo de fe para Jairo. Por eso toma su tiempo Jesús, porque Él sabe más que nosotros cuál es nuestro futuro. Y a veces estamos apresurados y queremos: oh Señor, ahora, yo quiero el milagro ahora, yo quiero la bendición ahora. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Tiempo para reír y tiempo para llorar. Tiempo para bendecir y tiempo para ser bendecido. Todo tiene su tiempo y no hay nada oculto debajo del sol. Pero qué cosa más tremenda lo que sucede aquí, ¿no? Porque más adelante, y es el énfasis, dice Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Esta pregunta es importantísima aquí. ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué Jesús le hace una pregunta que parece tonta?
Y sin sentido, los discípulos llegan y le dicen, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? ¿No ves tanta gente alrededor de ti que te aprieta, que te oprime? ¿Qué pregunta? Lo que no entendían ellos es que Jesús quiere que ellos profundicen y tengan una respuesta espiritual a esta pregunta, pero la respuesta de ellos es humana, física. Jesús está tratando de enseñar cosas en lo que hace, en lo que manifiesta en su venida a esta tierra. Jesús se está revelando como el Hijo de Dios, que tiene poder para sanar, para hacer milagros, para salvar, para resucitar muertos. Porque Jesús es Dios. Y siempre que hablemos de Dios, estamos hablando del poder de Dios para cambiar nuestra vida, para sanarnos, para librarnos, para bendecirnos, más allá de las dificultades, más allá de los obstáculos y desafíos que tú y yo podemos enfrentar en la vida, cualquiera que sean, más allá de los procesos que vivamos como familia. Todo eso puede oponerse, todo eso puede parecer demorado, pero Dios, que sabe los por qué, lo va a resolver a su tiempo, en su divina y santa voluntad. Cuando Él entienda, cuando Él considere que es el momento de bendecirte. ¿Cuánto tiempo estuvo una hermana orando por su nieta aquí? Y ya está aquí. Y a veces, ¿cuándo, Señor? Porque nos preocupa el cuándo y dudamos no del poder de Dios, sino como que ¿estará Dios distraído? Ocupado quizá en los problemas de otros hermanos y no en el mío, y nosotros nos comparamos, mira, ya están llegando la gente, están cruzando la frontera. ¿Cuántos vecinos han llegado del barrio de mi esposa primero que ella? Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué? Es el tiempo de Dios. Sea ahora o sea mañana, pero lo importante es que es para bendecir. Amén. Porque el tiempo de Dios siempre es para bendecir, sea hoy o sea mañana, o dentro de una semana o un mes, que se va a resolver tu problema, que Dios te va a sanar. Lo puede hacer ahora y lo puede hacer mañana. Él es soberano. Pero Jesús le dice, alguien me ha tocado. No es un toque físico. Alguien me ha tocado. No entienden la pregunta, que alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Él sintió el poder que produce en Jesús la fe de esta mujer atribulada. Porque cuando venimos a Jesús así desapercibido, sin tanto espectáculo, no queremos ser reconocidos, solamente queremos que Dios nos atienda, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Es una fe genuina, sincera, incluso con temor de ser repudiada allí. ¿Qué dirían la gente allí? Una mujer impura dejándose tocar a Jesús. ¿Qué tipo de rabino es este? Y se deja tocar por los pecadores. Dice la palabra que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea que nosotros tenemos que escuchar a Jesús. Tenemos que escuchar sus palabras. Porque cuando escuchamos a Jesús, cuando nos ponemos en sus manos, cuando nos postramos ante sus pies, cuando le escuchamos a Él y escuchamos estas historias, nuestros corazones arden, se llenan de poder, se enciende nuestra fe y el poder de Dios fluye en ti y en mí, fluye en la iglesia.
confiar más en el poder para que Dios sane todo aquello que está roto, todo aquello que está quebrado en nuestra vida, todo aquello que interfiere en nuestra relación con Dios va a ser sanado por la palabra de Jesús. Pero la fe, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que espero, la convicción. Ella sabía que en este hombre había poder para sanar. Porque fíjense qué fe tenía en él, que dijo, si tan solo tocara la vestidura, la esquina, con esto yo soy sanada. Y ella decidió tocarlo. Porque no nos podemos quedar en un sentimiento. Si es la fe, es un misterio, es un don de Dios, es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero es difícil definir la fe con palabras humanas. Podemos encontrar muchos conceptos, ese es uno, pero al final es como un misterio. Y a veces nosotros nos juzgamos los procesos, no tiene fe. No, es que no tienes fe, hermano, te necesitas más fe. Se murió mi hijo, necesitas más fe. No estás viviendo ese proceso. Que dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Si venimos aquí, adoramos a Dios, alabamos a Dios, escuchamos su palabra, pero no creemos que Él pueda hacer milagros y sanarnos y bendecirnos, y no tomamos las decisiones correspondientes para que nuestra relación con Dios se profundice y nos llene de su poder, nuestras vidas siguen iguales, imperfectas. Cuando Dios lo que quiere es bendecirnos, sacarnos de nuestro agobio, de nuestras tristezas, llenarnos de esperanza, llenarnos de gozo. Cada vez que te sientas desmotivado, cada vez que alguien venga a decirte algo, recuerda esta historia y recuerda el gran amor que Dios tiene por ti. Dice, en esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y por mí. Amén. ¿Y a mí qué es lo demás? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para recibir la bendición de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a crecer en fe y en relación con Dios, en confianza plena en Dios? Lo que se demanda aquí es una fe radical. Y para resumir, no hacer tan largo, la otra historia que sigue, dice que estaba hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decir, tu hija ha muerto. Yo me imagino, claro, llevas tanto tiempo aquí con esta mujer, ya murió. Un día dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué? Hasta que alguien me dijo, no digas nunca por qué. Que no siempre vas a encontrar una respuesta. Pregúntate para qué Dios está haciendo eso. Cuando le preguntaron del ciego, que por qué había nacido ciego, y Jesús respondió, para la gloria de Dios. No se trata del hombre, se trata del poder de Dios. No se trata de la grandeza de tu fe, sino de la grandeza del amor y la misericordia de Dios en Jesucristo. Eso es lo que vemos aquí. Usted puede decir, grande es la fe de esta mujer. No era una fe ni educada. Había oído de Jesús. Quizás hasta tenía una mezcla de superstición.
Pero con eso basta. Por eso es tan clara la palabra. Si tuviese fe como un grano de mostaza, tan pequeña, los montes les daría orden y se trasladarían al mar. ¿Cuánto hemos movido los montes al mar de los que estamos aquí? Recuerdo en un seminario que empezaron a cuestionar los grandes milagros que hacían los evangelistas en las campañas y decían, bueno, pero todavía no he visto que ninguno de los evangelistas a una persona que le haya sido amputada una pierna o un brazo le pueda crecer. Y hubo una discusión teológica ahí en el seminario sobre eso. Y el profesor dijo, pero es un problema de fe. Porque el Dios que nos hizo a todos, Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Abrió el mar rojo, sí o no? ¿Creó el mundo, sí o no? Porque entonces ponemos obstáculos para creer que Dios puede sanar un cáncer, que Dios puede sanar algo terrible, que Dios puede cambiar una conducta. Nicky Cruz, un pandillero de Nueva York, un asesino confeso, que le disparaba en la cabeza a sus rivales, y ahí está la película La Cruz y el Puñal, se convirtió a Cristo porque David Wilkerson, un predicador, se acercó a él y le habló de Cristo. Nick le golpeó la cara, le rompió la cara y le dijo, Nick, aunque me piques en pedazos, cada pedazo dirá que te amo. Y esas palabras nunca las olvidó Nick. Se llegaron al corazón porque Dios tiene un propósito con cada vida. Y Dios quería bendecir a Nick. Y Nick se convirtió en un pastor. Y eso para la gente que no tiene fe, que no conoce de la palabra, no lo cree. No es posible. Pero ahí está el testimonio, no solo de él, sino de millones a través de la historia. Y cuando voy un día invitado por mi hermano a La Habana, por cosas que son de Dios y que yo no sé, y dice mi hermano, te voy a llevar a una iglesia donde allí se siente la presencia de Dios. Mi hermano es pentecostal. Yo fui con él, no tengo prejuicio. Y me sentí muy bien allí. Cuando yo empiezo a ver la historia, esa iglesia había sido fundada por la organización que había creado Nicky Cruz, Ministerio de Restauración. Y todos los que estaban allí habían sido personas que habían tenido problemas con la justicia, habían estado presos. Y ahora eran pastores y líderes de alabanza. Y el que se paró a predicar había estado enrolado en problemas con droga. Y decía allí una cosa tan linda. Nunca olvidemos que la iglesia es una familia. Somos la familia de Dios. Somos las personas que Cristo ha llamado para restaurarnos, para sanarnos, para bendecirnos. Entonces lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Qué le dijo Jesús? No tengas miedo que vengan a decirte que tú ya estás muerto. Cree solamente. No temas. Y parece una locura decirle a un hombre, al padre, que su hija ha muerto y decirle no temas. Pero lo que le está diciendo, si estás conmigo, si vives en mi presencia, ni aún la muerte tiene poder sobre tu vida. Amén. Así que no trates de entender por qué Dios se ha demorado tanto en cumplir su promesa. Dios está inmerso en una realidad espiritual mucho más profunda. Porque podemos pensar, ¿estaba Jesús en su seno sentido en la realidad? Porque a veces cuando vemos personas de fe pensamos que son personas que están idas de este mundo. No, lo que están es en una realidad espiritual mucho más profunda. Y que no la conocemos. Pero qué bueno es que nosotros la podamos conocer, la podamos experimentar, la podamos vivir y podamos disfrutar de ese poder y esa bendición de Dios en nosotros como Jesús. Por eso Jesús le responde tan tranquilamente. Tu hija
no ha muerto, solo duerme. Porque la muerte no está por encima del poder de la vida que hay en Jesús. Y ese poder de la vida de Dios en nosotros debe ser siempre nuestro testimonio. Ese reconocimiento de que sin Dios no soy nada, de que con Dios todo lo puedo, que tan solo tengo que creer. Creer es confiar que todo puede suceder en nuestra vida. Lo demás, las maneras, los procesos, el tiempo de cuándo Dios lo va a hacer, eso le pertenece a Él. Y nunca lo vamos a entender. Así que Jesús responde de diferentes maneras. Con esto termino. Jesús responde de diferentes maneras. A esta mujer del flujo le responde instantáneamente, en un momento, a su necesidad. Jairo le toma un tiempo. Pero al final, los dos son bendecidos. Las familias son bendecidas. Los procesos nuestros son diferentes. Aprendamos a respetar eso, en amor, en compasión. Pero al final, también tú y yo vamos a ser bendecidos aquí y con la vida eterna. Que Dios los bendiga en esta mañana. Que su presencia y su poder los acompañe siempre. Que nunca pierdan la fe. Que nunca pierdan la esperanza. Escuchen a Jesús. No escuchen malas noticias. Escuchen la buena noticia del Evangelio. Las palabras que son vida, que emanan del corazón de Dios en la boca de su Hijo Jesucristo. Amén.